El Señor está con ustedes. y con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo acabamos de escuchar el Evangelio de las Bienaventuranzas según San Lucas. Según San Mateo son 8 bienaventuranzas. En cambio, en el Evangelio de San Lucas se reduce a 4 bienaventuranzas. Pero yo antes de comenzar a desarrollar un poco y a que vivamos esta experiencia de meditar el Evangelio de hoy, quiero decirles que estamos en el año del jubileo. Domingos atrás yo lo recordé. El jubileo según Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús regresó del desierto después que se había bautizado y había estado un tiempo largo en el desierto viviendo las tentaciones, y viene a su pueblito y va a la sinagoga el día domingo, y allí en la sinagoga desenrolla el libro del profeta Isaías y lee aquel texto en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, a los afligidos el consuelo, a los que están oprimidos la libertad. Y termina ese texto Jesús, termina el texto del Evangelio diciendo: y para proclamar el año de gracia del Señor. Ese es el jubileo, el año de gracia. Y ya recordaré de nuevo durante esta reflexión qué significa el año de gracia, qué significaba en el pueblo judío y qué tendría que significar hoy que el Papa nos está invitando a un jubileo. Mi preocupación es porque celebramos y celebramos jubileos y las injusticias siguen igual, y los pobres siguen muriendo, y los niños siguen pasando hambre y siguen pasando dolor y siguen siendo masacrados en los países en guerra. Entonces, ¿qué va a pasar con este jubileo? ¿Se va a quedar solamente en cumplir un rito, en ir a una iglesia y cumplir con pasar por una puerta y confesarse y darse por el pecho y asistir a misa? Eso está bien, pero eso no es lo que va a cambiar esta humanidad.
Lo que la va a cambiar es precisamente nuestro modo de actuar como cristianos. Entonces entro en el texto del Evangelio de hoy. Vamos pues a ver qué nos dice Jesús. Lucas sintetiza las bienaventuranzas en 4 aspectos de la vida humana: pobreza, hambre, llanto, tristeza y persecución. Aquí tenemos el texto que acabo de leer. Dice Jesús, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Pobres. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre. Dichosos ustedes los que lloran ahora, tristes, los que están tristes. Y dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen, cuando los insulten y los maldigan. Es decir, persecución. Ahí podríamos resumir esa 4ª bienaventuranza. Dichosos los pobres, los hambrientos, los que tienen tristeza, los que lloran y los perseguidos. En este caso, ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser dichoso? ¿Cómo puede ser que Jesús diga que los pobres son dichosos? La pobreza se refiere aquí a una situación de injusticia contraria al querer de Dios. Jesús, cuando declara bienaventurados a estos pobres, no significa que ellos deben sentirse felices por su situación de pobreza. No, eso no es lo que quiere decir Jesús. Siéntanse felices porque ustedes viven en esta miseria y en esta pobreza. No, sino porque esa pobreza es rechazada por Dios y debe desaparecer con la llegada del proyecto de Jesús, que es el reino de Dios. Es decir, lo que les quiere decir es: dichosos ustedes, porque después de que pongamos por obra este modo de vivir que yo les traigo, esa pobreza tiene que desaparecer. Entonces, por tanto, el seguidor o la seguidora de Jesús tienen como tarea hacer eficaz la palabra de Jesús para que se traduzca en categorías de justicia. Los empobrecidos traen como consecuencia en sus vidas también el hambre. Por eso los hambrientos también van a ser dichosos, porque serán saciados. Pero vean que todo esto, Jesús, que es tan lúcido, el más lúcido de todos los seres humanos, Él está claro que esto no va a acontecer de modo mágico. Jesús no viene a pretender que las cosas sucedan así, sí, mágicamente, no. Jesús sabe que nos deja una tarea, que los pobres van a ser felices y bienaventurados y dichosos en la medida que tú, el que estás siguiendo esta misa en este momento, la que está viendo esta misa en este momento, a quienes les llegue este mensaje, entiendan que tenemos el compromiso de cambiar esta humanidad, siendo nosotros los primeros en ponernos en camino, a luchar contra tanta injusticia. Y claro, es lógico que si hay pobreza, ¿qué hay en la pobreza? ¿Qué encontramos en el Cuerno del África? ¿Qué encontramos entre los hermanos de Haití? ¿Qué encontramos en un barrio pobre de nuestras ciudades? En un barrio muy pobre. Aunado a esa pobreza que encontramos en las casitas humildes del barrio, a esas carencias que tienen ahí, aunado a eso, está el hambre también. Está el fogón, que no tiene nada que echarle a la olla. Entonces, Él dice, bueno, esa hambre, esos hambrientos, bienaventurados, porque con este proyecto mío de Cristo que vamos a poner por obra, entonces ya no tendrán hambre. Habrá solidarios y solidarias, habrá hombres y mujeres que no permitirán que pasemos hambre, que haya hambre del barrio, porque lucharemos para que todos tengan la posibilidad.
Entonces, cuando tú estás haciendo eso, estás poniendo por obra el reino de Dios. Así de sencillo. Sigamos entonces la reflexión. Si los empobrecidos, oigan la palabra, he dado un salto de la palabra pobres a empobrecidos, porque me gusta más esta palabra. Los empobrecidos, ¿quiénes son? Aquellos que han sido empobrecidos, aquellos a quienes, pudiendo tener lo que necesitan para vivir dignamente, los empobrecieron. 4 vivos, 4 familias ricas, 4 potentados, un grupo de 200 en el mundo se agarraron lo que hay y dejaron a los demás sin nada. Si los empobrecidos pueden soñar en un mundo mejor por el advenimiento del reino, también el hambre tendrá que desaparecer, no de modo mágico, como les dije, no, sino como fruto del compromiso de todos en la realización de ese año de gracia, que es el jubileo, ya que uno de sus objetivos, del objetivo del año de gracia, del jubileo, recuerden, año de gracia y jubileo es lo mismo en palabras de Jesús. Ese año de gracia, ya que uno de sus objetivos es nivelación social a causa de la condonación de deudas, recuperación de los bienes empeñados y el regreso de la propiedad a las familias esclavizadas. Y esto debe ser algo permanente. Esto que estoy diciendo es del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús habla del año de gracia, pues está hablando de una tradición milenaria que venía ya muchos siglos antes que él. Y por eso voy a tomar un momento este texto. Aquí lo tenemos, a ver, por aquí. Dice, esto es el Deuteronomio, capítulo 15. Cada 7 años harás la remisión. La remisión consiste en lo siguiente, dice el Deuteronomio. Este es el año de gracia, ¿no? O el jubileo. Todo acreedor condonará la deuda del préstamo hecho a su prójimo. No apremiará a su prójimo porque ha sido proclamada la remisión del Señor. Podrás apremiar al extranjero, pero lo que hayas prestado a tu hermano lo condonarás. Es verdad que no habrá pobres entre los tuyos, porque te bendecirá el Señor tu Dios en la tierra que el Señor tu Dios va a darte para que la poseas en herencia, a condición de que obedezcas al Señor tu Dios, poniendo por obra este precepto íntegro que yo te mando hoy. El Señor tu Dios te bendecirá como te he dicho. Tú prestarás a muchos pueblos y no pedirás prestado. Dominarás a muchos pueblos y no serás dominado. Si hay entre los tuyos un pobre, un hermano tuyo, en una ciudad tuya, en esa tierra tuya que va a darte el Señor tu Dios, no endurezcas el corazón, ni cierres la mano a tu hermano pobre. Ábrele la mano y préstale a la medida de su necesidad. Cuidado, no se te ocurra este pensamiento rastrero. Está cerca el año séptimo, que era el año, cada 7 años era el año de gracia. Entonces, dice el autor, cuidado con esta viveza, que la podemos tener todos, ¿no? Se acerca el año séptimo, ¿no? Año de remisión, y seas tacaño con tu hermano pobre, porque si estoy en el año sexto, entonces, bueno, sí está bien para yo no tener que devolverle el otro año, porque es el año séptimo que tengo que devolverle lo prestado, entonces no le presto ahora, me vuelvo egoísta y le cierro las puertas. Cuidado con eso, dice, porque apelará al Señor contra ti y resultarás culpable. Dale y no de mala gana, porque por esa acción bendecirá el Señor tu Dios todas tus obras y todas tus empresas. Deuteronomio 15,
1 al 11. De ahí viene el jubileo. Y Jesús aquí está hablando en esos mismos términos. Ahora bien, otra consecuencia del empobrecimiento de la gente, porque dijimos, pobres, hambre, pero ¿qué viene después? ¿Cuál es la otra bienaventuranza que usa Jesús? Los tristes, el llanto. Bienaventurados los que lloran, los que están tristes. Otra consecuencia del empobrecimiento son las lágrimas, como símbolo del dolor, la marginación, pero también la impotencia. Lágrimas, dolor, marginado, pero también la impotencia ante una realidad cada vez más cruel y tormentosa para el pobre, para el empobrecido. Díganme ustedes si uno no siente impotencia cuando se encuentra con situaciones como vamos a arrasar con Gaza, eso la vamos a ocupar, ni siquiera la vamos a comprar, dijo en estos días un mandatario mundial, se cree mundial. Voy a arrasar a Gaza, voy a quitar de ahí toda esa gente que ve lo que queda, pues, las ruinas que han quedado. Díganme si ustedes no han sentido esa impotencia. Y los niños y los pobres y los que están ahí muriendo de hambre, lo que queda. Entonces, esa impotencia ante una realidad cada vez más cruel genera llanto. Se oye el llanto de los niños de Palestina, de los pobres palestinos. En este nuevo orden, las lágrimas se deben convertir en alegría y gozo si realmente nosotros, los cristianos y las cristianas, nos empeñamos y nos empecinamos en luchar por la justicia. Ahora bien, ya van 3 bienaventuranzas, falta una en Lucas, y es la de los perseguidos. Esta lucha por alcanzar este nuevo orden humano y fraterno no va a acontecer, no se va a dar de manera pacífica, entre comillas. No, Señor, no nos caigamos a engaño. No es que Jesús piense en forma violenta, no es que Jesús esté diciendo que hay que hacer la guerra, no, para nada, sino que Él es lúcido, hasta más no poder. Él sabe que la reacción de todos los que se van a oponer a compartir los bienes materiales e inmateriales, culturales y espirituales, que poco a poco le han arrebatado al pueblo y se lo han apropiado como propiedad exclusiva, ellos no van a permitir que eso se haga. Siempre estos acaparadores y sostenedores de un orden injusto reaccionan con la fuerza, con la violencia, la difamación, la demonización de quienes apuestan por el reino. Eso es lo que hacen. Así que cuando seamos víctimas del odio, de la exclusión, del insulto y del desprecio, deben ser estos signo de alegría para nosotros. No nos preocupemos cuando a los cristianos nos pase eso. Cuando te persigan por levantar la voz y por ser profeta, no te preocupes. Que me cerraron las puertas, que me excluyeron, que ahora no me toman en cuenta, que ahora me están persiguiendo, que estoy escondido, que ando así como andaba Jesús por arriba por Galilea y no pasaba para Judea porque sabía que lo iban a matar. Cuando eso te pase, dale gracias a Dios, porque te estás pareciendo más a Jesús cada día. Eso le pasó también al Maestro. Y luego vienen los ayes en el Evangelio. Ay de los ricos, ay de los que ahora están cómodos, ay de los que están con la barriga llena, ay de los que tienen mesas llenas de manjares. Es un ay profético de Jesús. Los ayes de Jesús son un grito propio de los profetas, una advertencia a los sostenedores de un orden totalmente injusto, donde los bienes de la creación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología se los apropian. Unos cuantos. Como consecuencia viene la devastadora miseria y la desigualdad. Es un reclamo a los que se la pasan muy bien a costa de los demás.
¿Qué sentido tiene una vida que transcurre de este modo? Me pregunto yo. Solamente viviendo su abundancia, pero nunca piensan en los demás. Ahí tenemos grupos en el mundo como este que se llama el grupo Bilderberg, que reúne a todos los más ricos del mundo y se reúnen de modo secreto para negociar y ver cómo se reparten las grandes empresas mundiales, los grandes capitales, mientras las masas de pobres siguen cada día viviendo la pobreza. Nosotros, las cristianas y los cristianos, tenemos que cambiar esto. Y si no, ¿para qué te llamas cristiano? No importa que te digan lo que sea. Te van a llamar subversivo, te van a decir revolucionario, te van a llamar comunista, te van a decir de todo. Mira, si tú estás viviendo y poniendo por obra el Evangelio de Jesucristo, que te digan todo eso y más. Por encima de todo está la opción por los pobres, que es la opción de Jesús. Pidamos valentía y coraje a Dios para que nos ayude a vivir este Evangelio y estas 4 bienaventuranzas de San Lucas. Disculpen si me extendí un poco, pero es que de verdad me apasiona este Evangelio, porque si lo ponemos por obra, aquí está el secreto de un cristianismo auténtico para la humanidad. Y esto es tarea de la Iglesia. Esto es tarea de la Iglesia institucional y de la Iglesia pueblo de Dios. Y si no, ¿dónde se quedó nuestro bautismo?